podés ir hablando y ya te cedo la palabra. Víctor Manuel Pérez Mestre es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades. Él nos va a hablar de los epitafios de papel, el planto. Te cedo la palabra, Víctor. Gracias, Graciela. Bueno, primero, como un poco de preámbulo, como una especie de preámbulo a todo esto, el tema es que hay un patrimonio funerario que quizás es más evidente, que es el que se sustenta en las artes visuales mayores, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura. Pensemos de pronto, no sé, en los frescos que hay en el techo de las capillas de Chacarita, por decir algo. Pero hay otros tipos de patrimonios funerarios que a veces nos pasan desapercibidos, y que sin embargo existen, algunos dentro de los cementerios, otros afuera de los cementerios. ¿A qué me refiero con adentro de los cementerios? Y pienso, por ejemplo, también integran artes visuales, pero en alguna medida menor, lo que tiene que ver con el arte decorativo. Léase, por ejemplo, todos los elementos de ornamento que puede haber en una sala velatoria, los pies donde se apoya el cajón, los candelabros que puede haber tanto en la sala velatoria como en una bóveda. Pienso también en todo lo que es diseño industrial de accesorios, o sea, por ejemplo, digamos, las manijas, los herrajes que lleva un féretro. Pienso también en cómo interviene el diseño textil y de indumentaria en lo que puede ser una mortaja, las blondas del cajón. Y detrás de todo eso hay, evidentemente, variantes que van cambiando con las épocas. Pero también hay alguna clase de patrimonio funerario que es inmaterial, eh, por lo menos en alguna medida, porque radica en un texto. Si nosotros queremos ver el pensador de Rodin, o una de las esculturas que nos ha traído acá con su gentileza y su Dactua Sapiencia de Adriano Ortolani, la escultura tiene un evidente material, no hay una evidente materialidad, no hay manera de hablar de la escultura sin tener presente el volumen, el material, la forma, todo eso que tiene que ver con esto. Ahora, si hablamos de un texto, ya la cosa cambia. Hay un primer texto que es muy básico, acá vamos si querés en lo del epitafio al planto, en la siguiente diapositiva, que está dado, si querés pasarlo, ahí está. Está dado, el primer texto que nos vamos a encontrar es el que está grabado sobre la tumba misma, que en general es algo relativamente escueto, muy pautado. O sea, vamos a tener por un lado el apellido, el nombre del difunto, puede haber un aditamento en relación a un título o alguna particularidad que lo hizo especial, puede haber un epígrafe, aquí ya hace Remedios de Escalada de San Martín, esposa y amiga del general San Martín, eh, y también dentro de lo pautado probablemente una fecha, eventualmente un lugar de fallecimiento, de nacimiento y fallecimiento. Pero eso es algo muy breve. El primer lugar donde eso se amplía es en una placa fúnebre. Ahí pueden aparecer más cosas. Pero lo que te está determinando que hay un límite muy concreto es la propia materialidad del soporte del lugar donde está. Ahora, si nosotros largamos la palabra a un cierto vuelo libre, no necesariamente va a tener un soporte material. Alguien puede improvisar, por ejemplo, una oración fúnebre, un memorial de alguien que ha muerto, y eso evidentemente va a ser fugaz, porque si alguien no lo registra de algún modo, va a extinguirse en el momento en que se extingan los recuerdos de quienes recibieron ese discurso. Ahora, hay maneras en que esto de algún modo puede tener una voluntad de perpetuarse, que es tomando un soporte. El primer soporte que vamos a tener es el papel, porque alguien puede haber improvisado ese discurso, pero puede haberlo escrito para leerlo, y puede haberlo escrito también para que se conozcan las prendas especiales de esta persona.
de esta persona que es el fallecido, lógicamente. Lisandro Orlov recién cuando habló hizo mucho hincapié en la historia y la objetividad, que es la que le da la medida de mayor riqueza a la historia, cuanto mayor es. Acá estamos hablando exactamente de lo contrario. Estamos hablando en el plano de la literatura, estamos hablando en el plano de la apreciación personal, estamos hablando del impacto del difunto en sus parientes, en sus amigos, en su círculo de amistades, en quienes compartieron con él algún ámbito concretamente, un club social, el trabajo, el que fuere. Entonces eso es eminentemente subjetivo. Estamos en las antípodas de lo que plantea Lisandro, lógicamente, porque estamos en un campo distinto. Entonces, en muchos casos no va a haber necesariamente una evocación del finado pretendiendo dejar un testimonio firme de cómo realmente era el finado. No es redactar una biografía en base a elementos duros, investigables, contrastables, en base a todas las fuentes que se hablan en historia, por ejemplo, en Introducción a la Historia de Mark Bloch o tantos otros manuales, sino en qué le pegó particularmente al que va a emitir ese discurso y qué pretende hacer resonar en las almas de los otros que están escuchándolo. Bueno, en literatura estas formas han tenido muy diversas variantes. O sea, ya tenemos antecedentes, por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, aunque lo que tenemos en la Ilíada y la Odisea, de pronto ante la muerte de Héctor, ante la muerte de Patroclo, que son dos personajes importantes que mueren en el transcurso de ese relato, tienen sí una voluntad que, si bien estamos en la época del mito, eso lo marcó bien Lisandro, tiene una pretensión de cierta cuota, en su marco, lógicamente, de alguna objetividad, porque en realidad no es algo lírico, no están poniendo el pie en lo subjetivo, en el total de la obra. Puede ponerlo sí en este discurso en concreto, porque la voluntad de la obra es una voluntad narrativa, no lírica. Si hablamos de lírico, estamos hablando de un espíritu de poesía que tiene mucho que ver con la metáfora, tiene mucho que ver con el estilo, tiene mucho que ver con las formas que tomemos para contar algo. Entonces, hay distintos tipos de formas de hacer estas evocaciones. Hemos tenido las elegías, hemos tenido odas, hemos tenido episodios o episodios en el Imperio Romano. En el idioma castellano tenemos endechas. ¿Por qué yo tomé el planto concretamente? Porque el planto probablemente para nosotros sea lo menos conocido, porque el planto es una forma propia de la Edad Media en un lugar específico y sus zonas de influencia, que es el sur de Francia, en lo que se conoce como el Languedoc. ¿Por qué se lo conoce como Languedoc? Porque por oposición al norte de Francia, cuando el latín evoluciona, el modo que se dio de denominar primitivamente a los dialectos latinos que se constituyen después en lenguas romances, en cada uno de estos dos campos, fue en base a la palabra que denotaba la afirmación, indicaba la afirmación. En castellano nuestro sí. Y esto tenía en el norte, en el sur, una forma que era oc, o sea, era la langue, la lengua de oc, la lengua que decía sí con el oc. Todo junto daba nombre a la región, Languedoc. Y en el norte era la langue de oil, que ese oil, mutando a través del tiempo, fonéticamente y demás, dio el oui del actual francés. Estamos en un momento muy particular en el cual, esto no es nuevo, ya en épocas de San Agustín existió lo que había sido el maniqueísmo, marcar una dualidad muy fuerte, heredada más que de Platón, de los discípulos de Platón, de los platónicos, que marcaba una dualidad muy fuerte entre cuerpo por un lado y alma por el otro.
Entonces, esta gente va a hacer, esto es el marco, un culto de lo espiritual que va a trasladar a toda la poesía amorosa, eh, que, bueno, en definitiva es lo que se conoce como el amor cortés. A partir de ahí esto va a irradiar influencias hacia el norte, hacia Francia, hacia Italia, muy en especial, en un segundo paso ya en el Renacimiento, en Dante Alighieri, lo que se conoce como el Dolce Stil Novo, esos poetas que empiezan a escribir sobre todo en el dialecto toscano. También va a irradiarlo hacia el lado de España, Galicia, Portugal, Cataluña, y tienen esa idea del amor sumamente espiritual, sumamente idealizado, de servicio del caballero a la dama. Estamos en las antípodas de lo que plantearía hoy, lógicamente, el feminismo. Acá la dama se siente honrada si el caballero se declara absolutamente a sus pies y a su servicio, de una manera espiritual y en muchos casos sin siquiera esperar retribución alguna. Dante Alighieri pone como el objeto de su pasión amorosa a Beatrice Portinari, una chica que existía realmente, biche para él, con un diminutivo así amoroso, a la cual nunca se atrevió siquiera a hablarle. Era una chica bastante más joven que él era viejo, estaba casada, y de hecho murió mucho antes y después Dante siguió igual escribiéndole. Bueno, esto por un lado es la ideología que está por detrás de los trovadores, que es una ideología muy, muy, muy idealizada a partir de la espiritualidad. Y por otra parte, esto llega a un punto tal cuando lo plantean en la religión que termina dando lugar a una herejía que fue conocida como la herejía de los albigenses, que termina en una cruzada que no va contra los musulmanes allá en Tierra Santa, sino una cruzada al sur de Francia que arrasa con todo esto definitivamente, y ahí se acabaron esta gente que se llamaban a sí mismos los cátaros, en griego hoi katsaroi, es los puros, porque justamente ponían su énfasis en esta espiritualidad. Bueno, todo este preámbulo grande es para que ustedes entiendan en qué época vamos a estar hablando. Entonces, cuando alguien hace un discurso fúnebre, evidentemente hay motivos para escoger a una persona en concreto a la que dedicarle ese, ese discurso. Una primera alternativa puede ser que se trata de alguien ideal. ¿Qué implica este discurso? Planto, que tiene otras variantes, es plan en provenzal, planche en catalán, planto es en castellano, viene de una forma que estaba en el latín, que era el planctus, que tenía raíces similares a estas. No voy a extenderme en todo esto porque si no tendría que tener un tiempo mucho más largo que no corresponde. Que viene de una. Nosotros el planto tiene la misma raíz de llanto. Entonces, si nosotros pensamos en las formas de tributar algo a alguien actualmente, lo vamos a pensar desde la grandilocuencia de los gestos. ¿En qué están los gestos? En la opulencia del gesto. Lo ostentoso de la bóveda, lo selecto y exclusivo del cementerio privado, lo especial del ataúd, pero también, por otra parte, va a estar en quién habla del difunto y desde dónde habla. Entonces, a principios del siglo XX, había la costumbre de invitar, entre comillas, ahora les explico por qué las comillas, a personalidades conocidas, literatos, gente que hoy diríamos celebrités, pero con cierto nivel cultural, para que hablara, dando un elogio del difunto, y que esta persona, como necesitaba sostener sus actividades que generalmente no eran demasiado rentables, la necesidad tiene cara de hereje, cobraba por dar discursos sobre alguien que en realidad no conocía, en la mayoría de los casos. Tenía un discurso estándar al cual le cambiaba, le adaptaba ciertas cosas según lo que le decían. Ojo, no vayas a decir buen padre porque no tuvo hijos, por ejemplo. Mirá, tenía una fábrica, bueno, fue tan buen patrón. Y en el medio, si quieren pongámoslo en función de líneas punteadas, por supuesto, el argumentado terminaba citando el nombre y apellido de esta persona.
esto era en lo oculto. En lo popular, cuando no tenían una persona de estas características, pero tenían plata, lo que hacían era poner gente que dé testimonio del terrible dolor de todos los que estaban ahí, que esta gente la vamos a ver también reflejada en todo lo que son artes visuales, que son lo que se conocen como las plañideras. Mujeres pagas para que fueran a llorar por el difunto, que en realidad una sola quedaba como una loca, entonces cuanta más se pudieran pagar, mejor, porque esa mayor cantidad de gente daba señal de un mayor dolor, o, si lo quieren de una manera más prosaica, de que había más plata para pagar a más mujeres. Eso traducía alguna importancia cierta o no que habían querido darle sus sucesores a esta gente. El planto y los trovadores, que son estos escritores, tiene algo de las dos cosas. Estos escritores, en general, vivían del mecenazgo. Tenían a alguien que los sostenía económicamente para que ellos pudieran componer y que disfrutaba de las composiciones de esta gente. Sucedía que en algunos casos se moría antes el escritor, pero en otros casos se moría primero el mecenas que los había sostenido. Entonces, esta persona, en agradecimiento, en retribución de todo lo que este mecenas había hecho por él en vida, componía algún poema en memoria de él, resaltando sus virtudes y demás. En algunos casos, realmente eran muy honestos, en otros casos eran simplemente el reconocimiento a, bueno, digamos que fue el que me sostuvo económicamente. Y en otros casos, porque bueno, la necesidad tiene cara de hereje y lo cortés no quita lo valiente, había al final un añadido haciendo el elogio del sucesor, el heredero del otro, para ver si también lo asumía él para seguir sosteniéndolo. Entonces, bueno, yo lo que quería traerles acá a colación, vamos a dejar para el final los ejemplos de todo, para que puedan tener la teoría. Lo que quería traerles a colación es que estas cosas tenían cierto tipo de estructuras, de clichés armados. Por un lado, en cuanto a qué recursos usaban, qué metáforas, qué tocaban. Ya teníamos que haber pasado qué es el planto, que bueno, se los he dicho ya a la diapositiva de qué es el planto. Podemos ir directamente a la de grandes tópicos. Ahí tienen lo del planto. Bueno, vamos a los grandes tópicos. Los grandes tópicos en general... Hola, sí. ¿Otra más? Sí, una más, por favor, los grandes tópicos. Ahí estamos. Los grandes tópicos en general están en latín porque venían ya de la poesía latina, de la poesía romana. De grandes poetas romanos, como pudo ser Cayo Valerio Catulo, Quinto Horacio Flaco, Catulo, Horacio, Ausonio, que quedaron esta especie de tópicos que sirven como máxima. El memento mori es básicamente un llamado a la humildad. Somos todos mortales. ¿Dónde está el memento mori gráficamente más allá de todo esto? Bueno, lo van a tener por un lado, si alguno ha visto en artes visuales lo que llaman las transitombs, son tumbas en las cuales las esculturas que están arriba no representan en un reposo sereno y demás al fallecido, sino que lo representan en su materialidad más descarnada como cadáver, un cadáver en estado de putrefacción, en el cual la carne está desapareciendo y se empiezan a ver los huesos, y la ropa se ha hecho pingajos, se ha hecho jirones. Y esto es para que la gente se llame a sí misma humildad. Todo esto después, por supuesto, está inficionado por el cristianismo cuando viene. Es, no te envanezcas, por alto que llegues, vas a llegar ahí. Había monjes medievales que se saludaban cuando se cruzaban en un pasillo a la mañana, cuando se encontraban en el convento. Decían, hermano, morire habemus, tenemos que morir. Ese era el saludo. Cuando a alguien tenían que felicitarlo por su cumpleaños, le decían, no, cumpliste un año más, sino es un año menos que tienes de vida. Aprovecha la vida que tienes, piensa todo esto,
lo que vas a hacer, porque tiene que rendir, tiene que servir, y sobre todo tiene que servir a la salvación de tu alma. Y en las celdas medievales, que eran los dormitorios que tenían los monjes, y un caso que estuvo acá hasta hace pocas décadas atrás, en la Casa de Ejercicios Espirituales de la calle Independencia, el memento mori estaba dado por una calavera real, no era una réplica, que estaba sobre las mesas de luz, cosa que cuando vos te acostabas era lo último que veías antes de dormirte, y cuando te levantabas era lo primero, para recordarte eso. Después el otro tópico es el ubisunt. ¿Dónde están quienes nos han precedido? Entonces, ¿dónde están? Va a ser una enumeración de personajes muy importantes e incluso va a ser una genealogía, en los casos en que se pueda, del fallecido, porque quienes lo han precedido han tenido un peso importante. Si quieren un ejemplo de literatura castellana, que lo pueden encontrar en cualquier lado y que muy probablemente muchos de ustedes lo han visto en la secundaria, piensen en las coplas de Manrique a la muerte de su padre. No es un planto, pero en cuanto a temática tiene todas las características del planto. Manrique le está cantando al padre, ensalzándolo como una gran persona y que ha muerto, que no está más, que a pesar de su importancia ha vuelto a la tierra. Y lo compara con todos los que lo precedieron anteriormente, un montón de personajes históricos, célebres y demás que son de conocimiento del auditorio. Después, el tempus fugit, el tempo que fuga, que corre, que está representado con el reloj de arena o el reloj de agua alado en las tumbas, en la imaginería gráfica, y que en otros términos, también otros escritores como Horacio lo traducen también en el carpe diem. Aprovecha tu día, en ese caso con un sentido de disfrute, que te haga sentir bien lo que hagas. En este caso es aprovechalo para la salvación de tu alma que viene. Y después, inmediatamente ligado con el ubisunt, el sic transit gloria mundi. Así transcurre, así pasa como pasajera la gloria mundana, la gloria que te da el mundo. Así como todos estos murieron, tú también morirás. Recuérdalo, tenlo presente en tu actuar. Cuando Ulises se encuentra en el Hades con Aquiles, y Ulises le dice que, bueno, que él en definitiva ha sido el glorioso Aquiles, que yo, Aquiles le dice que preferiría ser el peor y el último de los mortales que estar muerto, porque ya no tiene lugar a todo eso. Todo eso es la fama de él que ha quedado alada en el mundo de los vivos, pero él ya no está ahí, no es él, es lo que de él ha quedado. Entonces, todo esto, que es la frase final que tienen ahí, permite expresar la muerte como igualadora, la memoria y la igualdad de todos ante el destino común. Vamos a la siguiente diapo, si podés, por favor, Graciela. La diapo que está titulada Memoria y ejemplaridad. Ahí estamos. Bueno, esto es la estructura de cómo está armado el planto. Tenemos, por un lado, una invitación al lamento. ¿Está? O sea, el poeta lamenta a él e invita a sus lectores o a sus oyentes, según si está dando el discurso en ese momento o lo está dejando escrito para que lo vean los demás en un futuro, luego que él lo ha compuesto o lo ha pronunciado, los invita a adherir a eso, a cómo se siente que esa persona haya partido, la pérdida que significa para todos, para él, ya lo hemos visto, era una pérdida muy concreta, la pérdida del sustento, entre otras cosas, ¿no? Después, el linaje del difunto, todos los antepasados que habían venido transcurriendo para que él finalmente llegara a ese lugar. Después, las personas y territorios afectados por su muerte. Esto no se hacía por cualquiera simplemente porque era mi amigo. Si te había sostenido era alguien que tenía determinada cuota de peso social, de poder, de nivel económico para hacerlo. Entonces había muchas cosas, cosas me refiero a territorios, personas que dependían de él y que iban a ser afectadas directamente por su muerte. Han perdido aquel que los gobernaba con prudencia, con sabiduría, que
que era medido en el cobro de impuestos, en fin, todas las prendas con las que ustedes quieran adornar a alguien que administra y que tiene gente a su cargo. El elogio de sus virtudes, tanto las virtudes espirituales como sus virtudes de administrador, sus virtudes personales, sus virtudes como noble que tenía gente a cargo. Finalmente, una oración por su alma, porque en definitiva, por muy bueno que fuere, sabemos que todos tenemos pecados. Y finalmente vuelve a cerrar casi como un ciclo con el dolor por su fallecimiento. Entonces, vamos a la siguiente diapo. Esto también puede ser tomado exactamente al revés. Tomo algo que tiene una estructura, los mismos lugares comunes, los mismos tópicos, pero lo uso para saherir, para denostar al fallecido desde la enemistad. Si el planto dijimos que viene del llanto, si nosotros imaginamos a alguien que está diciendo un planto desde el dolor y demás, imaginamos el llanto. Acá lo que tenemos que imaginar es lo contrario, es una sonrisa socarrona. Es alguien que dice, bueno, está bien, te moriste, con todo lo que te creías que eras y demás. ¿Dónde estás ahora? Bueno, en este caso yo tenía, por ejemplo, para leerles tres cosas que no creo que lleguemos. Tenía para leerles, por un lado, de Catulo, en Roma, la Oda a Quinto Delio, perdón, de Catulo, un poema que él dedica, es el de la Oda a Quinto Delio de Horacio, a su hermano que muere mientras él está de viaje. Entonces vuelve para tributarle las honras fúnebres que se le debían. Probablemente esto Lisandro les pueda hablar mucho mejor que yo, porque se trata del culto a los muertos que había en Roma, que era un culto debido, y si a esta gente no se la honraba como era debido en un altar familiar, los lares, los penates, o cuando morían en otro lado, en el lugar donde estaba el túmulo, podían transformarse en espíritus malignos que se dedicaran a atormentar a aquellos que no les habían dado lo que les correspondía. Entonces, Catulo nos dice, se los voy a leer en castellano, evidentemente, tras recorrer muchos pueblos y muchos mares, me acerco a estas desdichadas exequias tuyas, hermano, para obsequiarte con el postrer regalo que se le debe a los muertos y dirigir, aunque más no sea en vano, mis palabras a tus mudas cenizas, puesto que la fortuna me ha arrebatado tu presencia, ay, pobre hermano, indignamente arrancado de mí. Pero ahora, entre tanto esto, que según la antigua costumbre de los antepasados he traído como triste regalo a tus exequias, la ofrenda de la que hablábamos, recíbelo empapado en el llanto de tu hermano. Y para siempre, hermano, hola y adiós. Ha llegado, lo saluda en su tumba y a continuación se despide. Y es una despedida definitiva. Vemos ahora, vamos a tratar de leerlo lo más rápido posible, la traducción del original en provenzal de el planto que hace Guillem de Berguedà, que es un trovador, a Pons de Mataplana. Guillem de Berguedà es un ejemplo bien claro de que todo lo que les hablaba de la ideología, de la idealización, del amor cortés y demás, en la práctica no siempre se materializaba. Porque era un tipo sumamente carnal, fue un tipo que traicionó incluso a aquellos que eran sus señores naturales, lo acogieron amigos cuando fue desterrado y les pagó literalmente, como dice la vida de Guillem de Berguedà, que son pequeñas noticias que se ponen antes de la compilación, hecha ya por los provenzales, ¿no?, de todos los textos de ellos, cornificándolos con sus mujeres, sus madres, sus hermanas, sus hijas. O sea, un personaje bastante particular. Bueno, él tenía cierta enemistad con Pons de Mataplana, pero finalmente es conmovido por el modo en que muere, que es un modo heroico para la época, que es combatiendo a los infieles, a los musulmanes, y le hace un planto muy, muy sentido. Entonces, le va a decir,
Acongojado canto y me lamento y lloro por el dolor que me ha invadido y se ha apoderado de mi corazón por la muerte de mi marqués, lo hace propio, Pons, el noble de Mataplana, que era franco, liberal y cortés, y con todas las buenas cualidades y tenido por uno de los mejores que hubo desde San Martín de Tours, etcétera, porque si no, no llegamos. Marqués bien hubiera querido, cuando Mataplana fue a la expedición contra los moros, Guillem de Berguedá, que estaba enemistado con él, no fue, se quedó. Pero cuando ve que había muerto heroicamente, le remuerde la conciencia no haberlo acompañado. Entonces dice Marqués, bien hubiera querido, si a Dios hubiese placido, que vuestro desamor y la ira que entre nosotros dos se interpuso hubieran sido del todo paz, por buena fe, antes de que saliese Mataplana, que tengo el corazón triste y voy dolido porque no acudí en vuestro socorro, ya que el miedo no me hubiera impedido valeros contra la gente engañosa. Bueno, a continuación lo compara con toda una serie de personajes históricos y demás, pero esto es para que tengan una idea, porque quiero llegar a lo último, que es el ejemplo de lo que yo llamé el antiplanto, que es una poesía de un autor argentino del siglo XX, Leonardo Castellani. Tampoco la voy a leer completa porque es bastante extensa, simplemente algunos fragmentos. Leonardo Castellani escribe una suerte de poema necrológico a Franklin Delano Roosevelt, uno de los tres grandes del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasaba? Castellani era alguien que escribió durante toda la guerra en contra de los aliados. Bueno, lógicamente los que eran aliadófilos los ahirieron por todo eso y le dijeron, bueno, evidentemente vos sos un nazi, estás a favor del eje. Y Castellani en un momento se cansó y les dijo, miren, les voy a contestar esto de una vez por todas para que queden claro. Yo no estoy a favor, no es que no escribo de los nazis porque no estoy a favor de los nazis. No escribo de los nazis porque todo el mundo sabe que los nazis son malos, entonces yo no necesito decirlo, no les voy a aportar nada nuevo. Pero ustedes se creen que porque los nazis son malos, los otros son buenos, y esto no es así. Entonces, cuando muere Roosevelt al final de la guerra, hace un juego con el segundo nombre de Roosevelt, que no lo pone en el título adrede, pone el inicial, el título es Franklin D. Roosevelt y la fecha de fallecimiento, para poder tomarlo, para hacer de esto el eje con el cual él va a jugar, para ironizar sobre Roosevelt, por cómo un nombre anglosajón suena en castellano. Entonces, dice así, murió don Franklin Delano. Todo acaba, todo muere. Murió don Franklin Delano, miserere. El miserere es una oración típica de la liturgia castellana, de la liturgia católica, en la cual uno pide piedad porque es un pecador, para sí o para quien la está invocando. Murió uno de los tres grandes. Nadie es grande sino Dios. Murió uno de los tres grandes. Quedan dos. Murió sin ver la victoria, sin ver el fin de la tierra. Su conquista más notoria son 12 palmos de tierra. Acá el Ubisunt lo está bajando. En el caso de Guillem de Berguedá, lo pone en el paraíso con los grandes héroes, los grandes personajes de la historia, con Carlomagno, con Roldán, que murieron combatiendo contra los árabes. Acá lo baja a la tierra, a lo más material que puede haber. Lo baja a la realidad de su sepulcro. Voy saltando párrafos. Morirán todos los otros. Esa es la invocación a los demás. Tomen el ejemplo. Acá está la ejemplaridad de esto, pero una ejemplaridad inversa. El memento mori. Morirán todos los otros. Aprendan que todo es vano. Si hay alguno entre nosotros, medio aprendiz de tirano. O sea, por alto que llegues, no te envanezcas, porque todos, en definitiva, vamos a lo mismo. Y dice, cierra el poema que dice, piensen todos en la pálida, fíjense cómo habla de la muerte, ¿no? Que a todos apunta y tira. Vayan limpiando las ánimas de mentira. Querer pararla es en vano. No esperen que los espere. Morirán como Delano, miserere. A continuación, para darle un viso de realidad,
intercala una oración en latín, que es una oración de la liturgia realmente. Ten misericordia de él, se ha traducida, oh Señor, conforme a tu gran misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra su iniquidad. Le está sacando toda ejemplaridad para decir, en el fondo no era más que un pobre pecador, perdonarlo al pobre tipo. Y le pone finalmente un pie que dice, traducción libre del Miserere en latín que se rezó en la Catedral de Buenos Aires en recordación del presidente Roosevelt el día 16 de abril de 1945, enviada por Sancho desde su prisión en la Patagonia. Esto lo contextualiza porque este poema aparece como un apéndice, aparece en dos libros. Decíamos ayer que es una compilación de artículos, y por otro lado, en un libro que se llama El nuevo gobierno de Sancho, que es ni más ni menos que Sancho Panza, como la encarnación del sentido común, puesto a gobernar una nueva ínsula, no la de Barataria, que es la que gobierna en el Quijote, sino una nueva isla que no es ni más ni menos que la Argentina, con el reflejo de sus tipos sociales, o sus estereotipos sociales, si lo quieren poner así, y enfrentando los problemas que son endémicos nuestros. Por supuesto que esto no se rezó en la Catedral de Buenos Aires nunca, lógicamente, pero bueno, ese es el contexto. Entonces, ¿cuál es la pretensión de este trabajo? Y cierro con esto. ¿Por qué les traigo esto acá? Yo no tengo grandes méritos para estar exponiendo esto. Mi título es un título humanístico en sentido amplio, pero mi especialidad, sobre todo mi formación, viene de la literatura. Entonces se me ocurrió que podía tratar de pensar, pensémoslo en términos fotográficos si quieren, ¿no? Estamos viendo el patrimonio funerario como una especie de zoom in dentro de la materialidad de lo que tenemos en los cementerios, en ciertos lugares, las plazas, un cenotafio, en fin, los monumentos a los caídos en Malvinas. Yo les propongo en esto abrir el zoom in, llevar un gran angular y mirar un poco todo lo que gira en torno al tema de la muerte de alguien en literatura. Y no pretendo con esto agotar el tema de la muerte porque es enorme en literatura. La literatura son los grandes tópicos que son los de siempre en toda la historia de la humanidad. Léase la muerte, el amor, el destino, y seguimos la enumeración que no son muchos más. Por eso se dice en literatura que los temas no son del primero que lo trata, porque es imposible, ya los ha tratado cúmulo de gente, sino de aquel que lo hace con mejor habilidad, mayor maestría. Bueno, esto simplemente se los estoy dando con la mayor humildad posible. Sepan disculpar en todo esto las falencias que puedan encontrarles. Y bueno, he aquí justamente un poco el panorama de lo que quería darles y concretamente presentarles, por un lado, el planto, porque no es muy común que acá el común de la gente que no está versada en literatura y no está especializada en medieval, concretamente, tenga conocimiento de esos temas. Y por otro lado, también traer algo nuestro, algo de la literatura argentina, para plantearles exactamente lo contrario. Bueno, creo que hasta me debo haber excedido en el tiempo, así que les pido su indulgencia, les agradezco la atención y quedo en manos de ustedes. Bueno, realmente muy interesante, innovador, el tema de hablar de la literatura, porque cuando hoy criticaba tanto Lisandro a la literatura como una manera de exposición y no de investigación, yo creo que todo tiene que ver con el patrimonio funerario, y ninguna disciplina es excluyente de otra. Creo que todas nos aportan un poquito de algo para poder comprender el todo que es el patrimonio funerario y que en definitiva es el resumen de todos los humanos, porque el patrimonio funerario nos une a todos. Lamentablemente, en un momento más cercano, más lejano, todos vamos a morir y todos vamos a formar parte de ese patrimonio funerario. A mí particularmente me encantó, no lo conocía. Cuando me lo mencionaste en la experiencia Recoleta, que estábamos ahí en la Biela, me pareció muy interesante que pudieras participar y agradezco tu humildad, porque te digo que en estos tiempos de tantos encuentros y cosas, veo tantos egos, que es lindo cuando alguien sabe muchísimo y es humilde, al igual que Adriana Ortolani, que hoy dio su charla sobre Los Ángeles
y planteó otros temas. Qué sé yo, todos contribuimos desde nuestra casita al patrimonio funerario. Te dejo hablar. No, no, simplemente tres cosas en relación a lo que dijiste. Primero, lo que yo agradezco es tu generosidad, porque ya te digo, traer algo que se sale del estándar es jugarse, es aventurarse, porque te puede haber salido Pato Gallareta, te puede salir alguien que te aporta algo que te enriquezca y te puede salir también un delirado. Vamos a ser honestos. Por lo cual agradezco la confianza que me dispensaste. Segundo lugar, no me gusta que me digan que sé mucho de algo, porque cada vez que alguien me dice que sé mucho de algo, lo primero que me viene a la cabeza es la imagen de quienes fueron mis maestros, y me doy cuenta que no es que no le llego a la suela de sus zapatos, no le llego ni a los quintos subsuelos debajo. Simplemente intento aportar lo que tengo y lo aporto desde un eje. No importa lo que yo haya dicho o hecho, importa si esto sirve para dispararle a otro el interés, la posibilidad de profundizar y de hacerlo incluso mejor que yo. Mi objetivo sería que si en el auditorio alguien recoge este tema y está entre ellos quien me va a superar, mi objetivo es que lo consiga. Y en relación a lo de Lisandro, sí, todos los saberes constituyen el todo, todas las pinceladas arman el cuadro, pero cada pincelada lo hace desde un lugar específico. Yo eso también se lo respeto a Lisandro, porque hay un tema, cuando uno extrapola, vamos a ponerlo en temas de lenguaje, lo más claro posible, el lenguaje de la filosofía, de la ciencia, del derecho, de los saberes que son duros o teóricos, pero que tienen que de algún modo acotar, describir algo, está en cuanto más objetivos, unívocos sean. Cuando digan, lo que quiero decir es esto, solo esto y nada más que esto y que nadie entienda otra cosa. El lenguaje del arte está en las antípodas, está en la metáfora. Y la metáfora es más rica cuanta más gente se identifica con ella. Hay una teoría en el arte, que es de los idealistas, Hegel en adelante, que dice que la obra, una vez que salió de manos del autor, cobra una vida propia. Algo de eso pasó con el Quijote. El Quijote iba a ser una más de las novelas ejemplares de Cervantes. Está en ellas el licenciado Vidriera, que tiene un planteamiento muy similar al del Quijote, pero a raíz de que hubo alguien que le generó una segunda parte apócrifa, la cosa le hizo explotar algo a Cervantes que creció hasta un punto en el cual se ha transformado en un arquetipo de la humanidad. Entonces ya tiene su propia andadura. Hay un montón de gente que hace su propia elaboración del Quijote y hay un montón de gente que ha escuchado hablar del Quijote, pero no tiene la menor idea de la biografía de Cervantes, por ejemplo. Y desde ahí es válido. Son abordajes distintos, distintas cosas, distintas disciplinas requieren distintos abordajes. Es importante lo que vos dijiste, es importante que nos pensemos todos complementariamente, pero también es importante que cada uno sepa en qué campo acotado está trabajando, puede tomar al otro como fuente, pero es importante que cada uno mantenga su propio lenguaje, porque si no, cuando extrapolas, lo que generas es confusión. Eso suele Claro. suceder. No, por supuesto. Bueno, te agradezco muchísimo. Los invito